Gracias por continuar con nosotros aquí en CNC Noticias. A esta hora, en nuestra emisión, le damos paso a nuestra directora Sujei Patiño en nuestra sección Hablemos de Política. Adelante, Sujei. Televidentes de CNC Noticias, me encuentro con un invitado muy especial. Aquí hablemos de política. Se trata del doctor José Martín Hincapié, quien es precandidato. Ya anunció su precandidatura oficial a la alcaldía de Tuluá. Bienvenido a esta información. Muchas gracias, Jorge. Un cordial saludo a usted y a todos. Bueno, doctor Martín, ¿quién es Martín Hincapié? Contémosle a los tulueños. Bueno, Martín Hincapié es nacido en Río Frío Valle y a la edad de 5 años me trajeron mis padres a Tuluá, es decir, hace 44 años. Y en una familia que tenemos 7 hermanos, todos vivimos aquí en Tuluá y estudié en el Colegio San Francisco así como bachiller e ingresé a la educación superior a hacer la licenciatura en Ciencias Sociales de la Educación y posteriormente como abogado en la misma universidad. Soy casado, en un primer matrimonio tengo 2 hijos, que hoy tienen 22 años y la niña tiene 20 años. Ambos estudian en la universidad y próximos a graduarse. Asimismo, tengo un niño de mi segundo matrimonio de 9 años, está estudiando en el Colegio San Francisco, también donde yo estudié, y estamos conformada esta familia pues con mucho cariño y amor y buscando salir adelante. Bueno, recordemos un poco la trayectoria pública. ¿Cómo llega usted a la vida pública? Bueno, los principales logros, pienso que llegar a la vida pública se dio en un momento muy importante, muy coyuntural. Yo venía de estar en la universidad, estaba estudiando en ese entonces Derecho y era un líder estudiantil allí. Y llegar a la vida pública en un momento dado producto de un proceso en el cual participé, que era un movimiento ciudadano en su momento. Y ese movimiento ciudadano participó en ese entonces de la elección del señor alcalde municipal, Francisco Javier Galvez Giraldo, y se dio un espacio producto de una crisis de gabinete y llegué yo el 5 de mayo del 2002. Allí llegué a ocupar este cargo muy importante en la ciudad, que era secretario general. Fue una experiencia muy enriquecedora. Durante 2 años, 2002 y 2003, acompañé a Francisco Javier Galvez Giraldo. Estuve al frente de toda la parte social del municipio, las relaciones con el Consejo Municipal, todo el trabajo que tenía que ver con adultos mayores, con niños, jóvenes, adultos. Logramos estructurar unos equipos técnicos muy buenos, muy importantes, donde trabajamos toda la política de niñez, juventud, impulsamos el trabajo muy especialmente con los adultos mayores y en ese trabajo con la Secretaría General estuvimos muy de la mano del señor alcalde con todo ese trabajo social que se hace desde la alcaldía. Asimismo, durante todo ese tiempo, esos 2 años, estuve en varias oportunidades encargado de tránsito municipal, a raíz de que en ese entonces hubo una dificultad con la directora, quien sufrió un atentado, y me mandaron allí a apoyar, a reemplazarla temporalmente, y también a hacer un trabajo muy especial para la alcaldía. Esos fueron dos encargos muy importantes, al igual que durante todo ese tiempo estuve como delegado del señor alcalde presidiendo el consejo directivo de la universidad. Y participé también como miembro de la junta directiva del Hospital Rubén Cruz Vélez, del INDER y del Centro de Diagnóstico Automotor. Pues, y reiterando pues que también estuve como alcalde encargado. Primero la satisfacción personal, la satisfacción de haber tenido la oportunidad de incidir en los destinos de la ciudad, la oportunidad de haber podido participar de las políticas públicas municipales, la oportunidad de poder conducir el sector, de haber compartido con mis profesores, varios profesores que fueron mis profesores, luego fueron mis compañeros y luego yo fui el secretario de Educación. Satisfacción es haber emprendido un proceso muy importante que es la UAI, la Unidad de Atención Integral, entre otras, haber logrado también la Expociencia, recordemos la Expociencia, un proyecto muy importante de investigación. Otro logro importante fue haber llevado a todos los rincones del municipio la educación en todos los niveles. Es decir, logramos fortalecer los diferentes centros educativos y los convertimos en instituciones, como fue San Rafael, como es Puerto Frazadas y otros más, que logramos fortalecer esa educación. Hoy
en el municipio logramos en ese entonces, y que hoy está esa oferta, es que en todos los rincones tenemos oferta educativa desde preescolar hasta el grado 11. El transporte escolar, nosotros entregamos uniformes prácticamente a todos los niños gracias al sector solidario, el Colegio Occidente o la Institución Educativa Occidente. Importantísimo, que fue reubicar 8 sedes educativas y darle un entorno distinto, un ambiente distinto, unas instalaciones modernas. Se le hizo una apuesta muy grande del señor alcalde, y que allí me siento muy satisfecho de haber participado directamente en ese proceso. ¿Cómo llegó a la Secretaría de Educación del Chocó, allí donde usted además fue jefe ordenador del gasto? Estando allí me llama el Ministerio de Educación y me hace una propuesta de que acompañe el ministerio y lo represente para que mejore el Chocó. Primero para hacer un trabajo de campo, de observación, y luego de algunas medidas el ministerio me ubica en el CAM, y en el año siguiente, es decir, en el 2009, toma la decisión de intervenir la educación en el Chocó. ¿Y eso qué significa? Que le quitaron el manejo al gobernador del sector, es decir, de los recursos, de dirigir el sector y de administrar el personal. Y me enviaron a mí, en representación de la nación, a reorganizar, a recuperar y a restablecer el funcionamiento y la prestación del servicio. Es decir, allí no solamente era el secretario de Educación como en Tuluá, sino que adicionalmente tenía funciones de ordenación, es decir, manejaba los recursos y allí manejaba el personal. Recursos, la nómina última que es decir, las nóminas últimas costaron 12.000 millones de pesos cada mes, una nómina de 12.000 millones, 5.000 funcionarios, 29 municipios a cargo, y logramos adelantar un proceso bastante interesante que permitió precisamente dejar en condiciones, eso sí, acompañado de muchos tulueños, un número muy importante de tulueños estuvieron allí haciéndole apuesta importante al tema. Pero yo pienso que cuando uno obra como debe ser, con autoridad, ahora actúa en cumplimiento de la ley, cumpliendo unos mandatos, pero sobre todo haciéndole el bien a la gente, yo pienso que lo demás se vence en un contexto complejo. Para mí es un secreto que es una región que tiene unas condiciones muy especiales, es una región que pues existe como en muchas partes del país, pero que allí por sus condiciones geográficas y naturales pues están los diferentes grupos armados. Y el conflicto es bastante impactante en este sector. Sin embargo, logramos que respetaran el actuar de la Secretaría, de los profesores. Mire, logramos llegar a todos los rincones del departamento. Es decir, cuando llegué allí, habían sendas regiones sin maestros. Y logramos, luego de todo un proceso bastante dispendioso administrativo, técnico y de autoridad, llevar los maestros, pero nunca ningún maestro de estos fue devuelto porque en el contexto no lo hayan recibido o porque haya tenido amenazas. No tuvimos realmente docentes amenazados por cuestiones de orden público o por ideología. Llegaron a haber algunas situaciones muy puntuales, pero logramos vencerlas. Bueno, usted dice que usted no se ha ido de Tuluá, que usted siempre ha estado en Tuluá vinculado de una u otra manera. Me llevé a la familia, pero definitivamente la seguridad no dio para ese nivel de riesgo, porque además la tarea que estaba haciendo era en nombre del gobierno nacional y no era una tarea normal de administración, era muy especial. Pero siempre estuve aquí en contacto, mis actividades comerciales seguían aquí, mi casa aquí, mis hermanos acá, y entonces Tuluá nunca lo abandoné, y muy pendiente de Tuluá, y no lo abandoné porque también me llevé a tulueños. En todo ese tiempo casi 70 tulueños estuvieron conmigo en diferentes actividades y diferentes momentos, y ese contacto permanente, a ustedes permanentemente los estaba viendo, y estaba enterándome de la realidad y del proceso de Tuluá, que para mí siempre ha sido un interés. Bueno, ¿por qué dejar el Chocó y por qué venirse para Tuluá? Es tener uno la oportunidad de dirigir, de ayudar a transformar, de organizar, de orientar, de ayudar. Eso no todo el mundo lo tiene, y a mí eso me tocó y decidí quedarme en lo público. Pero posteriormente a eso, claro, de quedarme en lo público, viene algo muy importante, que es nuevamente la invitación para continuar como secretario de Educación. Y allí en ese momento pensé que, aparte de gustarme lo público, quería llegar a administrar la ciudad, porque veía que esto era lo que me gustaba y lo sentía. Y así fue que pensé, y para ello pensé que había que hacerlo. Para llegar había que construir, y construir es con el trabajo, porque no tengo otra manera, porque no construir estructuras políticas, sino
un proceso de gestión que pueda hablar por mí y que al momento de presentarme pues la gente lo mirara. Y ahí entonces en el 2004, a finales del 2004 tomé esa segunda decisión y cuando llegué a Chocó tomé una tercera decisión que era que si llegaba tenía que llegar en un proceso autónomo, independiente, pero acompañado, no impuesto. Y entonces siempre me preocupé, no por el interés de que me eligieran, sino porque ha sido mi compromiso ético, profesional, de hacer las cosas de la mejor manera y que eso es lo que tiene que dar resultado. Bueno, usted dice que no es el candidato de nadie, pero ¿quién lo respalda? O sea, ¿de quién recibe el respaldo Martín Hincapié? Bueno, a mí me respaldan personas como los televidentes, los ciudadanos, comerciantes, empresarios, profesionales, docentes, también me respaldan. Y políticamente, claro, en su momento estaremos haciendo el anuncio de quién me va a dar o qué partido me va a dar el aval. Ese ha sido un proceso muy interesante porque lo que busco es ser autónomo, independiente, pero acompañado políticamente. Doctor, hablemos de esos 5 puntos claves por los cuales los tulueños deben tenerlo en cuenta usted como su próximo alcalde. La primera es desarrollo territorial ambiental. Esa está relacionada con un desarrollo regional sostenible. Tuluá tiene una ubicación estratégica, esa ubicación estratégica que le da privilegio entre conectar el puerto de Buenaventura con el centro del país, le hace a ella mejorar o fortalecer su capacidad de gestión en lo público y con lo privado, para permitir que Tuluá tenga unas condiciones de inversión importantes, no solamente en suelos, en infraestructura de servicios públicos, sino también en reglamentación que permita que atraigamos la inversión, que se establezcan empresas acá y que de acá Tuluá se vuelva un proveedor regional, es muy importante. Así que hay que crear las condiciones, pero todo ello, claro, respetando nuestro medio ambiente, nuestra plataforma ambiental rural, que es la que provee los bienes y servicios ambientales necesarios para el desarrollo. La segunda es desarrollo social, esa es la segunda clave que estoy proponiendo para el desarrollo de Tuluá. Y esta se hace con educación, es decir, tenemos que fortalecer la educación, pero no limitar la educación a la que se da en las instituciones educativas, sino que tenemos que tener una ciudad educadora, una ciudad que eduque a la gente en convivencia, en competitividad, una ciudad que permita a través de su educación transformar los diferentes procesos de desarrollo al interior de los establecimientos educativos y en la ciudad. Tenemos que lograr que seamos actores fundamentales desde educación y por eso vamos a utilizar diferentes modalidades educativas que existen, la educación formal, la educación para el trabajo y el desarrollo humano, la educación informal. De allí más las manifestaciones culturales nos van a permitir elementos de ciudad que fortalezca la educación. Quiero hacerle una apuesta muy importante al tema de apoyo psicosocial a los niños en la escuela, la intervención de todas las entidades articuladas en los establecimientos educativos como es el INDER, como es Articultura, como es la Secretaría de Salud. Es decir, un trabajo armonioso que permita a través de educación transformar, organizar, pero apostarle a proceso. Una tercera clave para el desarrollo de la ciudad es desarrollo económico. Ese desarrollo económico se logra en la medida que pues aquí también haya generación de empleo. La alcaldía no es generadora directa de empleo. La alcaldía lo que hace allí, o el alcalde, es liderar, yo me comprometo a liderar, llamémoslo así, ese capital social que hay en las personas y que hay en las entidades para articularlo y permitir que el empleo se genere. Para ello va a ser muy importante precisamente que con la educación preparemos y con el territorio preparado tengamos recurso humano capacitado para el establecimiento de nuevas empresas. Es decir, queremos que ese proveedor de recurso humano sea desde aquí, desde Tuluá, y por eso, pero con competencia. Y eso es lo que nosotros queremos formar para el desarrollo económico de la ciudad. La cuarta clave para el desarrollo de la ciudad y que estoy proponiendo es que logremos con convivencia, con un programa de cultura ciudadana y con seguridad lograr que la ciudad se desarrolle, se potencialice. Es necesario tener un programa de cultura ciudadana que se establezca desde los establecimientos educativos, pero también en la ciudad.
Es necesario que no solo fijemos estrategias diferentes que hay para hacer un acompañamiento de cultura ciudadana, sino que hay que hacer un programa que se estructure de tal manera que permanezca en el tiempo, que ese programa pueda lograr la transformación desde los establecimientos educativos, que ese programa pueda ayudar a transformar la ciudad. Segundo, en esta cuarta clave es muy importante el tema de la convivencia. Hay que llegar a promover acuerdos entre las personas, hay que llegar a promover acuerdos entre los ciudadanos, hay que priorizar esos acuerdos, pero también el respeto por los acuerdos, el respeto por el espacio público, el respeto por la convivencia es necesario resaltarla para que Tuluá pueda tener unas mejores condiciones de habitabilidad. Y el tema de la seguridad, que en este desarrollo cultural es muy fundamental. A mí me comprometo a liderar el tema de un programa de seguridad, y esa le ha establecido en 2 puntos. La primera parte, que es plan de choque, apoyo técnico, apoyo en todo el trabajo de coordinación con la fuerza pública, pero está otro componente que es con educación. Aquí tenemos que no seguir castigando a adultos, sino formar al niño, a la niña y al joven, orientarlos, ponerlos a ellos a practicar alguna disciplina deportiva. Y un quinto es desarrollo institucional. Es necesario prácticas de buen gobierno, es necesario que fortalezcamos al municipio en lo fiscal, pero también en lo administrativo, que permita procesos de democratización de información y participación ciudadana sobre los destinos de la ciudad. Así que estas 5 claves que son las que le estoy proponiendo a la ciudad para su desarrollo, y que las propongo como proceso de desarrollo. Bueno, doctor Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, muy amables, a usted, Sujei, y a CNC por esta oportunidad, y a los televidentes que me permitieron llegar a